La palabra amargura viene de una raíz que quiere decir veneno. Amargura quiere decir veneno, amargo. ¿Por qué una persona está amargada? Le voy a dar unas razones. Personas que han enfrentado un asesinato en sus familias. Personas que han sido calumniadas. Seguramente también padecen de amargura. Desde luego, si no han encontrado a Jesús. Porque el único que nos ayuda a perdonar de corazón es Jesús. Pero las personas celosas, frecuentemente la razón de sus celos es una amargura. Las personas conflictivas, peleoneras, pleiteras, pendencieras, son personas amargadas. Las personas crueles. ¿Conoce usted a personas crueles? Seguramente la raíz de su crueldad es la amargura. Hay algo que tienen que perdonar y no lo han perdonado. Un abandono, un rechazo, un abuso. Las personas que se divorciaron, si están apartadas de Dios, si no creen en el Señor, generalmente son personas amargadas. Las personas enojonas. ¿Usted conoce a gente que se enoja de todo? Se enoja porque llueve y también porque no llueve. Las personas con alguna adicción también están amargadas. ¿Fumas? ¿Tomas café como desesperado y cuando no lo tomas te duele la cabeza? ¿Te drogas? ¿Bebes alcohol? ¿Ves pornografía? Todas esas son adicciones. ¿Te masturbas? Todas esas son adicciones. Pues la mayoría de las personas, puedo asegurar que el 99% de las personas con una adicción están amargadas. Escúcheme, cuando digo amargura hablo de falta de perdón, porque la amargura viene por falta de perdón. Allá en Ecatepec, no se duerma. ¿Qué otro tipo de personas necesitan ser libres de la amargura? Las personas esquizofrénicas. Es una enfermedad moderna de la mente, la esquizofrenia. Son dos personalidades batallando dentro de una misma persona. La personalidad real no ha sido desarrollada porque la otra personalidad está siendo controlada por algún demonio. Y una persona esquizofrénica generalmente tiene, entre tantas cosas de que ser libre, uno de sus problemas es la amargura. ¿Qué otro tipo de personas están amargadas? Las personas iracundas. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre el enojo y la ira? Hay personas que son enojonas y se airan, y hay personas solo enojonas. El enojo es una molestia continua. Una persona está enojada cuando continuamente está molesta. Pero la ira es una explosión de enojo. La ira es una explosión de enojo. La ira a veces hace más daño, porque cuando menos te diste cuenta, ya golpeaste a tu hijo y lo golpeaste y hasta le sacaste sangre y todavía no paras de golpearlo. Te agarró un arranque de ira, casi matas a tu hijo. Eso es un tremendo demonio. Y una de las puertas en tu alma que se abrió para la ira es la amargura.
Así que si usted conoce a gente que se aira, está amargada. Gente enojona, está amargada. Por eso es que a su servidor le duele que las personas que deben estar para recibir ministración, liberación de su problema de amargura, no vienen. Y por cierto, fue gratis. ¿Qué otro tipo de personas están amargadas? Las personas que maldicen, que critican, que juzgan, las personas que se quejan continuamente, también son personas amargadas. ¿Eres una persona que se queja de todo? ¿Eres una persona que encuentra las faltas? ¿Eres una persona criticona, juzgona? Estás amargado. Espero que los que hayan tenido ese problema hayan venido ayer. Las personas que odian también están amargadas. ¿Conoce usted una persona que lo mantiene vivo solo la venganza? Hay personas que solamente viven para vengarse. Tienes deseos de acabar con otra persona, tienes deseos de matar, tienes deseos de pagarle a una persona de la misma manera como te hizo, o peor, estás amargado. Necesitas sanidad, liberación. Las personas con prejuicios son también personas amargadas. ¿Quiénes son las personas con prejuicios? Las que antes de comprobar las cosas están emitiendo un juicio. Son personas, por ejemplo, que cuando ven un judío, luego piensan mal de los judíos. Los judíos, raza, y hasta la maldicen. Cuando ven a un moreno o a un negro, un negro, de seguro, y lo maldicen. ¿Conoce usted personas que ya vienen con un juicio acerca de alguna circunstancia o de alguna persona? Esos son los prejuiciados. Esos están amargados. Los rebeldes. Personas rebeldes son también personas que están amargadas. ¿Te has peleado contra tus padres? ¿Has discutido contra ellos? ¿Te has ido de la casa? ¿No quieres la autoridad de nadie, ni de tus padres, ni de cualquier persona? Eres un rebelde, porque la rebeldía es la acción de levantarse contra una autoridad. Una persona que pelea o lucha contra una autoridad o no quiere estar bajo autoridad es rebelde. Los jóvenes que salen de su casa están heridos, lastimados, amargados. Te fuiste a temprana edad de tu casa, estás amargado. Las personas que se sienten rechazadas, personas que sienten que no son aceptadas, que cuando llegan a un lugar siempre terminan por irse y no volver. Y usted les pregunta, oiga hermana, ¿por qué dejó de venir? Ay, no sé, ahí en la iglesia nadie me quiere, nadie me saludaba. No, puro hipócrita. Rechazo. Cuando usted ve a una persona que no se siente aceptada donde quiera que vaya, eso es un símbolo, eso es una señal, un síntoma más bien de rechazo. Y generalmente es producto de lo que pasamos en los primeros años de nuestra vida, en la casa. Una persona rechazada generalmente comienza a hacerlo desde
el vientre de su madre. Hay personas que están rechazadas desde el vientre de su madre. Su madre no los quería, no los deseaba. Allí se abrió la primera puerta. Y aún después de nacer, los abandonan, los dejan con los abuelos, con los primos, con los tíos. Una persona que ha sufrido de falta de amor, de falta de aceptación, generalmente es una persona rechazada. Y esa persona está amargada. Necesita perdonar. Las personas que reniegan de las cosas. ¿Conoce usted a un renegado? ¿Conoce usted a una persona que siempre está negativo y que además de negativo dice no, yo no sé por qué la vida me ha pagado así, yo no sé si yo soy una buena persona, yo no sé por qué estoy aquí, no debería de estar aquí? Esas personitas están amargadas. Las personas vengativas, las personas resentidas, las personas que son insensibles, personas que ya no les duele nada. Perdieron a su madre el mes pasado, este día perdieron a su padre, en 15 días pierden un hijo y están en el féretro, están junto al féretro sin sentir nada. Están amargadas. Las personas que sufrieron un trauma, un accidente, algo que no pudieron enfrentar, un sufrimiento, una angustia, algo que no explican cómo pasó y no pudieron explicarlo y están trabadas, también necesitan perdonar, quizá a alguien que los llevó al trauma. Las personas que fueron abusadas sexualmente necesitan perdonar, porque seguramente están amargadas. Estoy hablando, escúcheme bien, de personas sin Dios, pero agárrese, porque también hay personas que están con Dios y siguen amargadas. Mateo capítulo 9, por favor. Por eso el día de ayer hablamos todo un día acerca del perdón. Mateo 9, verso 1, por favor. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Que por cierto, como nadie es profeta en su propia tierra, fue en ese lugar donde hizo pocos milagros. Pero los pocos que hizo Jesús en ese lugar de nacimiento, más bien donde se crió, porque Jesús tuvo dos lugares. Él nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Entonces él vino a su ciudad, donde él hizo pocos milagros, porque la gente ya lo conocía y nadie es profeta en su tierra. Pero los pocos que hizo fueron sorprendentes. Mateo 9:2 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Póngame mucha atención, por favor. No sabemos cuántas personas, y si me equivoco corríjame, no sabemos cuántas personas fueron las que trajeron al paralítico.
No sé si fueron 3 o 4. Si está en la Biblia, ahorita se me olvidó. Pero posiblemente fueron 3 o 4 para cargar la camilla. La Biblia dice que venían estos 4 o 3 personas cargando al paralítico. Ellos venían a buscar la sanidad del paralítico. Ellos no venían a buscar un perdón. Por eso es que seguramente cuando ellos trajeron la camilla delante del Señor, cuando Jesús abrió la boca y dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo creo que todos los que venían cargando al paralítico dijeron: Señor, yo creo que en su mente, porque aquí no se registra que ellos hayan abierto la boca, yo creo que en su mente pensaron: pero lo que queremos es que lo sanes, no que lo perdones. Pero aquí entendemos desde este momento cuán importante es para una persona que quiere ser sanada el haber sido perdonada por Dios. El que le hayan perdonado sus pecados. ¿Qué tan importante es para una persona que quiere ser sanada entender que tú necesitas estar perdonada por Dios en tus pecados? Ahora, escuche esto que le voy a decir. Este paralítico, al igual que otro que ahorita vamos a leer, posiblemente había hecho algo que lo había llevado a la parálisis. No sabemos, escúcheme, no sabemos si el paralítico había pecado cometiendo algún ilícito, no se dice aquí, que más tarde lo llevó a la parálisis. O él estaba herido y lastimado y odiaba en su corazón. Pero de cualquier manera algo se le tenía que perdonar. Por eso es importante que una persona cumpla con una poderosa ley espiritual antes de que Dios fluya en milagros con nosotros. Eso se llama recibir un perdón o perdonar. ¿Sabe usted que hay personitas que hasta que no reciban un perdón o perdonen van a ser sanadas o liberadas? Se lo digo con todo mi corazón en estos 17 años que hoy cumplo como pastor, 17 años. Se lo digo, todas las cosas que he escuchado, las cosas que he visto, las veces que he ministrado a personas que apenas son perdonadas o apenas perdonan al ofensor. Algunas son instantáneamente sanadas, otras gradualmente comienzan a ser restauradas. Pero no se puede quitarse la ley del perdón. ¿Sabe por qué? Porque el Padre nuestro dice: perdona nuestras ofensas. Bueno, dice muchas cosas, pero le estoy abreviando la parte clave. Perdona, Padre, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y más tarde, en ese mismo capítulo de Mateo 6, después del Padre nuestro, dice: porque si vosotros no perdonáis sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Es una ley.
Si tú fuiste ofendido, si tú fuiste maltratado, si tú fuiste vejado, abusado, debemos entender que si está tu corazón amargado, si tu corazón está triste y te has cerrado, has puesto tu muralla, tu pared, porque no quieres que te vuelvan a tocar para herirte, y tú has estado buscando sanidades, liberaciones para tu cuerpo, para tu familia, para tu matrimonio, para tu empresa, lo que sea. Si tú has buscado que Dios haga para ti cosas y no las has obtenido, y tú me dices, pastor, yo tengo algo contra mis padres. Yo no he podido olvidar el divorcio de mis padres. Yo no he podido olvidar que mi padre nos dejó y se fue con otra mujer. Yo no he podido olvidar por qué me fueron a rumbar con los padrinos. Ya de antemano, si tú me dices que no hay buenas relaciones, comenzando con tus padres o con algún otro miembro de tu familia, ya de antemano, ese puede ser un obstáculo para tu sanidad. Pero mi Jesús que conoce todo, porque Él es el único que conoce nuestro corazón, Él sabía que este muchacho paralítico tenía algo que se le tenía que perdonar. Quizás su odio. ¿Sabía usted que todas las enfermedades que le voy a describir también son causadas por la amargura? Aquí le van. Todas las enfermedades que terminan en itis, que de acuerdo al griego significa inflamación. Todas las enfermedades que usted conozca que terminan en itis, la mayoría de ellas puede estar producida por la amargura. Porque la amargura es como una puerta que se abre para que vengan enfermedades a ti. Ejemplos de enfermedades que terminan en itis. Ahí le va la primera. Artritis. ¿Qué es la artritis, pastor? La artritis es la inflamación de las articulaciones. Usted debe saber que todos nosotros tenemos articulaciones. ¿Dónde se encuentran las articulaciones? Donde tú doblas una parte de tu cuerpo. Las rodillas, allí tienes cartílago, aquí tienes articulaciones. Donde quiera que doblas una parte de tu cuerpo, allí tienes articulaciones. Por eso articulas. La artritis es una inflamación de las articulaciones. Por eso una persona con artritis no puede caminar, no puede moverse rápidamente. Le es doloroso. Arrodillarse es doloroso porque tú vas a usar las articulaciones. Doblar las manos es doloroso porque en cada uno de tus dedos tienes articulaciones. La artritis es una enfermedad que entró por la puerta de la amargura. Ahí le van otras. Gastritis. Pastor, ¿qué es la gastritis? Pues usted sabe que tenemos aquí intestinos que se inflaman, no solamente por la mala alimentación, por comer cosas procesadas e industrializadas, se puede inflamar un intestino, pero también se inflaman por el odio, por el rencor. ¿A dónde cree usted que van las sustancias venenosas? ¿A dónde cree usted que va el veneno o lo amargo de su ira y de su enojo? ¿A dónde cree que va? Aquí. Aquí. Y si a eso le agregas tu cafecito, que es uno de los peores irritantes. Imagínese, nervioso, tenso, colitis nerviosa,
colitis, inflamación del colon. Pero además le gusta el cafecito, le gusta la salsa, le gusta el chile, lo que sea. ¿Qué bomba estás metiendo a tu cuerpo? Pero eso no es todo. Todo pararía allí. El problema es que tienes un carácter de los 1000 demonios. Eres una persona iracunda, enojona. Llevas muchos años manteniendo una ira. Bueno, más bien un enojo, porque una ira es un estallido que produce daños, pero el enojo guardado, el enojo reprimido, el enojo descargado sobre tu estómago, sobre tus intestinos, porque ¿dónde crees que se procesan los alimentos? En tus intestinos. La gastritis, además de una inflamación en el estómago, se empieza a cuartear el estómago, se empieza a sajar, a cortar las paredes del estómago. Y es por eso que la gente cuando toma algo siente horrible, siente que se quema, siente dolor, porque las paredes de tu estómago están cortadas, sajadas, lastimadas. Es como cuando tú te lastimas la piel, te raspas y si no te cubres, te va a doler. La bronquitis, la apendicitis, la flebitis y añádale. Son enfermedades inflamatorias de alguna parte del cuerpo. Alguna parte de tu cuerpo está inflamada. Pero repito, no siempre es la comida, no siempre es el descuido, es los años que tú has vivido amargado, renegando, quejando, criticando. Y ahí le van otras. Aunque estas no tienen que ver con itis, se ha comprobado que muchas personas amargadas padecen de presión alta. ¿Tienes presión sanguínea alta? Revisa tu corazón. O necesitas ser perdonado por Dios por alguna cosa, o necesitas perdonar. La diabetes, que es una enfermedad crónica, es otra de ellas. Enfermedades de los huesos. Todas las enfermedades de los huesos tienen a un espíritu morando en ellas. Pueden haber más, pero uno de los que mora en esas enfermedades es justamente la amargura. Para que usted me entienda, ¿qué es amargura, pastor? Falta de perdón. Eso es amargura. Repito, enfermedades de la sangre, entre ellas la diabetes, enfermedades de los huesos, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas. Muchas de las enfermedades cercanas a la muerte y a la destrucción pueden tener un origen de amargura. La diabetes, además del espíritu de diabetes, el espíritu que hay que erradicar es el espíritu de destrucción, porque la diabetes es un demonio que va destruyendo los ojos, la circulación sanguínea, los riñones. No termina hasta que la gente se muere, y se muere joven. Y finalmente, el cáncer. Muchos de los cánceres, muchos, pueden tener un origen: la amargura. Regresemos a Mateo 9, por favor. Escuche esto. Jesús le dijo: ten ánimo. ¿Ya se dio cuenta?
Que Jesús solamente le dice ten ánimo a la gente cuando está triste, cuando está sin brillo, opacada, desde luego desanimada, quebrantada. Quiere decir que seguramente los pecados de esta persona no habían tenido que ver con algún problema. Quizá no era un asesinato. Estamos hablando de pecados graves que puedan llevar a una persona a ser paralítico. Quizá él no había cometido pecados contra otros. Quizá alguien lo había desanimado en la vida y posiblemente él hasta quería morir. Esto nos habla de que posiblemente él había sido abandonado, rechazado, y él guardaba un coraje, un rencor, una ira, un enojo, una amargura. Y cuando Jesús le dijo ten ánimo, seguramente venía desanimado, sin esperanza, deprimido. La depresión también, aunque es una enfermedad mental, la depresión tiene una puerta también, entre muchas otras. Una puerta es la amargura. Entonces, cuando el Señor le dijo ten ánimo, tus pecados te son perdonados, quiere decir que él pensaba que jamás nadie le perdonaría lo que hizo. Y eso lo tenía deprimido. ¿Hay alguien aquí que piense que sus pecados son tan grandes que Jesús no los pueda perdonar? Pues te equivocas. No hay pecado que Dios no perdone. ¿Sabe que el paralítico seguramente venía humilde? Sí, hay paralíticos orgullosos. He ido a orar a hospitales y cuando voy a orar por un enfermo que está en una camilla, termino de orar y generalmente voy a las otras camas. Los hospitales públicos tienen una sala donde están 4 camas o 5. Y me ha tocado ir a orar por personas que yo conozco o que me mandan a orar, y voy y oro por ellas. Pero cuando termino voy y quiero orar por los demás, a veces no me dejan. La gente está amargada y está soberbia. Porque aunque pueden tener cáncer, todavía pueden estar soberbios. Pero hay ocasiones en donde cuando tú ves un enfermo, lo ves quebrantado. Generalmente los enfermos en camilla o en cama no te niegan una oración, porque ya vienen golpeados, maltratados, quebrantados. Yo creo que este paralítico venía quebrantado, humillado por la vida, posiblemente, como ya lo leímos, deprimido. Pensaba quizá que nadie le perdonaría sus pecados. Y Jesús, tan lleno de misericordia, porque a eso vino, a salvar lo que se había perdido, le dijo ten ánimo, no estés triste, tus pecados te son perdonados. Y desde luego el religioso que estaba allí, los fariseos, los escribas, la gente que no creía que Jesús perdonara pecados, se espantaron. Dice el verso 3: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, así como había conocido el corazón del paralítico y lo animó diciéndole te perdono, así conocía el corazón de los escribas y de los fariseos, y sabía que estaban murmurando, que estaban pensando mal. Nadie se escapa de Dios, Él lo sabe todo. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones?
Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? ¿Sabe por qué Jesús dijo esto? Porque su enfermedad estaba relacionada con el perdón de pecados. Su enfermedad de este hombre estaba relacionada con su dolor, con su pena, con su amargura. Pero Jesús dijo, para que veas que el Hijo del Hombre, es decir, yo, dijo Jesús, para que vean que el Hijo del Hombre sí puede perdonar pecados. Hijo, toma tu lecho, levántate. Porque hay una relación estrecha entre recibir sanidad y recibir perdón de pecados. Es casi lo mismo. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Allá en Ecatepec, ¿escucharon? Dije Ecatepec. ¿Escuchó que es lo mismo que tú recibas perdón de pecados, o que Dios te perdone, o que tú perdones? Porque eso te pudo haber desanimado y deprimido, y por eso estás así. Es sinónimo, es casi lo mismo recibir perdón de pecados que ser sanado. Porque la mayoría de las enfermedades tienen un origen producto del pecado. La mayoría, no dije todas. Job se enfermó de sarna maligna. Hay gente que se enferma por ataques del diablo, que a veces Dios permite, no porque le guste, sino porque algo bueno va a sacar, y mucho mejor. Pero hay un sinónimo entre recibir perdón de pecados y perdonar y ser sanado. Jesús les dijo a los escribas, pues para que vean que sí perdono pecados, lo mismo es que yo le diga que se levante, porque los pecados de esta persona lo llevaron a la enfermedad. Por eso, levántate, toma tu lecho. Era sinónimo de te perdono. Y como te perdono pecados, cualquiera lo puede decir. Yo creo que los escribas decían, bueno, cualquiera puede decirlo. Tú, hasta tú, Jesús, lo acabas de decir. ¿Cómo sabemos que efectivamente Dios te oye y que tú eres capaz de perdonar pecados? ¿Cómo sabemos que efectivamente es real que tú perdones pecados? Pues quieren verlo, quieren verlo. Jesús les dijo, ¿quieren verlo? Toma tu lecho, levántate. Eso significaba que a esa persona le estaban perdonando sus pecados, y la señal visible de que se lo estaban perdonando era que se estaba levantando, y se levantó. Fíjese usted, verso 5, repito, porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Era lo mismo de difícil. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres, porque todos los milagros que Jesús hizo, los hizo como hombre. Así que si hay alguien aquí que piensa que no puede ser usado por Dios, pues te equivocas. Conságrate más a Dios y Dios te va a usar. Termino con esta parte. Cuando una persona perdona, comienza el milagro de la vida. Cuando una persona recibe perdón de Dios, comienza el milagro de la vida. No podemos, escúcheme bien, no podemos empezar a ver la bendición en nosotros
hasta que nos atrevamos a recibir perdón o perdonemos. Porque acuérdese que si yo recibo perdón es para que yo perdone. Acuérdese del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, tal, 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 tal. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El que Dios me perdone es para que yo perdone. Fuerte el aplauso al Señor Jesús. Voy a concluir, por favor. Vaya a Génesis. Voy a terminar. Vaya a Génesis, por favor. Y vaya al capítulo 41. Fíjese usted que uno de los ejemplos del antiguo pacto es la vida de José. En la vida de José nosotros aprendemos muchas cosas. Solo quiero decirle que José fue una de las personas que sufrieron mucho, mucho. Él dejó su casa a los 17 años. Bueno, no la dejó. Lo vendieron como esclavo cuando tenía 17 años. José era un jovencito que todavía necesitaba estar con sus padres. Y déjeme decirle algo, José no tenía mamá. La había perdido. Porque cuando nació el hijo de Raquel con Jacob, llamado Benjamín, el último, en el parto murió Raquel. Los únicos dos hijos que tuvo Raquel fueron José y Benjamín. Y desgraciadamente, al dar a luz a Benjamín, hermano menor de José, murió su mamá. ¡Qué dolor para un muchacho de 14, de 12 o de 13 años perder a su madre! Pero más dolor cuando sus medios hermanos lo vendieron como esclavo. Y la Biblia dice que este joven fue vendido primero a una persona importante llamado Potifar y lo tomó como sirviente. Pero la Biblia dice que él mantenía su semblante, él mantenía su cara tranquila. Él empezó a cuidarse de la amargura. Él tenía sueños que cumplir, metas que terminar. Había soñado desde niño que un día llegaría a ser gobernante. Hasta su padre y su madre se postraron delante de él. Sus medios hermanos se enojaron por los sueños que él tenía de grandeza. Pero no eran sueños de él, eran de Dios. ¿Y cómo pudo él ver cumplidos sus sueños? Guardándose de la amargura, guardándose del odio. Y la Biblia dice que desde los 17 años hasta los 30 años sufrió un sinnúmero de injusticias, así como las que usted o yo hemos padecido. Pero el problema es que muchos, cuando las padecen, se amargan. Por eso se cierran, por eso se amurallan. Y por eso no te curas. Todos tus achaques. Tienes una farmacia en casa, no te curas. Todavía estás recordando lo que te hicieron hace 10 años. Todavía te pones a recordar cómo cuando diste a luz tu último hijo, eso hace 30 años, tu esposo no estaba allí en el día del parto. Todavía te acuerdas, y cuando lo ves, si vive todavía tu esposo: oye, tú desgraciado, ¿por qué no me acompañaste en el día de mi parto? Oye, mujer, pero si nuestro hijo tiene 30 años, ¿cómo que todavía te acuerdas?
Eso se llama rencor. Y una persona rencorosa generalmente es una persona amargada. Dice que después de 13 años, a los 30, de los 17 a los 30, sufrió. Pero dice la escritura, verso 46, 41, 46, Génesis 41, 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto, ya nombrado como segundo de Faraón. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, porque él había interpretado un sueño de Faraón, que vendrían 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Por eso es bueno prepararnos para los tiempos difíciles. Cada 7 años alguien puede estar pasando ciclos. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Pero ¿cómo no sufrir en los tiempos donde estamos abajo? Pues prepárate de sembrar lo correcto. Prepárate de sembrar lo bueno en los tiempos de abundancia. Siembra lo bueno, siembra lo que le agrada a Dios, para que cuando estemos en el tiempo de abajo no suframos. Ese fue el consejo de José a Faraón. En estos 7 años de abundancia hay que sembrar toda la tierra de Egipto. Toda la tierra de Egipto tiene que estar sembrada, toda, porque van a venir 7 años de escasez. Y en esos 7 años de escasez, para no morirnos, vamos a cosechar lo que sembramos esos 7 años. Esto es un buen consejo para la gente que no sabe que hay periodos de la vida donde estamos abajo. Pero podrías estar más abajo si no sembraste lo correcto cuando estabas bien. Así que se sembró la tierra y esos primeros 7 años de abundancia produjeron montones. Verso 48. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Verso 50, escuche esto. Y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre. ¿Te atreverías a tener hijos sabiendo que el próximo año va a haber escasez? José se atrevió, porque ninguna persona que está sana de su corazón, ninguna persona que está amargada, se preocupa por lo porvenir. Ninguna persona amargada puede pensar cosas buenas del futuro. La gente amargada piensa que en el futuro las cosas son malas. Siempre vemos las cosas malas cuando alguien está amargado. José no estaba amargado y sabía que aunque vinieran 7 años de escasez, todo estaba preparado para enfrentar esos tiempos difíciles, porque había aprendido a perdonar. La Biblia dice que le nacieron 2 hijos antes de que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito. ¿Cómo se llamó? Manasés. ¿Sabe usted qué significa ese nombre? Porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El nombre Manasés significa Dios me hizo olvidar. Eso significa el nombre Manasés. Dios me hizo olvidar todo el dolor que yo viví desde la casa de mi padre y desde que llegué a Egipto y trabajé mucho.
Dios me hizo olvidar. ¿Y por qué Dios nos hace olvidar? Porque aprendemos a perdonar. Y llamó el nombre de su segundo hijo. Mire qué sucede cuando aprendemos a perdonar. El segundo fruto después de perdonar y de olvidar. Aunque ciertamente no olvidaremos mentalmente, pero ya no sufriremos. Y llamó el nombre del segundo Efraín. ¿Sabe qué significa Efraín? Fructificar. Tú no puedes fructificar. Tú no puedes dar vida. Tú no puedes ser de bendición y dar vida, dar frutos, si no aprendes a perdonar. Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra. ¿De dónde? ¿Se da cuenta que todavía se acordaba de todo lo que había sufrido? Los frutos de perdonar son: número uno, Dios te ayuda a olvidar. Y número dos, Dios te hace fructificar. Póngase de pie. Si alguien se está muriendo, si alguien no da frutos, escudriña tu corazón. Pregúntate: ¿hay algún pecado que Dios tenga que perdonarte? ¿O hay alguna aflicción, algún dolor, alguna amargura que no hayas perdonado? Cierra tus ojos, por favor. Quiero que medites. Solo te recuerdo que para Dios no hay nada que no pueda perdonar. La blasfemia contra el Espíritu Santo seguramente no es de cristianos. Por eso Dios nos perdona. Cuando ya eres cristiano y blasfemas contra Él es otra cosa. Pero especialmente los que conocen a Dios y blasfeman contra Él. Pero ese pecado no es tan común. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Quizás has vivido con el trauma, con el dolor de que eso que hiciste nunca te será perdonado. Y eso te ha llevado a la derrota, al desánimo. Ten ánimo, que Jesús puede perdonarte hoy. Y si Dios te perdona, es para que perdones. Porque toda persona que no quiere perdonar no se le podrá perdonar. Dios no te puede perdonar porque tú no quieres perdonar. Una por otra. Y esa es la razón también de muchas enfermedades. La gente que no ha perdonado no puede ser perdonada. Y por eso, esa es la causa posiblemente de su enfermedad. Pero quiero que sepas esto. Hace rato que llegaste a este lugar y antes de comenzar la palabra pediste a Dios algo. Si tú lo has pedido con todo tu corazón, la Biblia dice que el que viene a Él y cree que Él existe, Él es galardonador de los que le buscan. Cierre sus ojos, por favor. Concéntrese primero. Que el Espíritu de Dios le examine. Si alguien está enfermito aquí o enfermita, yo sé que muchos que están enfermitos ya le pidieron perdón a Dios o fueron perdonados. Quizá la razón de tu enfermedad
Si alguna vez fue por causa del perdón o la falta de perdón y todavía no ha sido sanado, puede ser alguna otra. Pero si tú estás enfermito o enfermita y tú sabes que odias a alguien, tú sabes que tienes un problema contra alguien, yo te invito a pasar a este lugar. Sé honesto con Dios, sé sincero, porque aún el Señor está aquí para perdonar pecados. Aquí está. Y puede hoy levantarte de tu parálisis. Pastor, no estoy paralítico, pero nada avanzas, nada prospera, nada funciona. Eso es parálisis. Paralítico no es aquel que no camina. Paralítico es aquel que no camina en nada. Quizás las cosas no marchan bien porque estás paralítico. Pero puedes venir con un corazón sincero. Así como ese hombre venía desanimado, quizá vienes tú. Quizá tú vienes desanimada, desanimado. Has guardado quizá tanto odio, tanto rencor, tanto resentimiento. Pero llegaste a donde está Jesús. Aquí está el Señor. Hay alguien a quien tengas que perdonar, o aún no has recibido un perdón de Dios. Si aún no has recibido un perdón de Dios, estás en el momento oportuno para pedirle un perdón a Dios. Pídele un perdón al Señor. Acuérdate que Él no rechazó a nadie. No hubo pecado que no hubiera sido perdonado. Es sinónimo que cuando nos perdonan, sanamos. El Espíritu Santo me dice que aquí hay personas que han abortado y aún se sienten culpables. ¿Sabes por qué te sientes culpable? Porque el único que perdona pecados de muerte es Jesús. El aborto es un asesinato. Y el único que puede perdonar pecados de muerte es Jesucristo. Porque Él es el dueño de la vida. Así que si aquí hay alguien que ha abortado, estás en el momento oportuno de abrir tu boca. No lo grites, pero abre tu boca y con todo tu corazón dile al Señor: perdóname. Él ya lo sabía. Acuérdate que ya sabía lo que había hecho el paralítico. ¿Qué pecado aún te hace sentir culpable? ¿Qué pecado piensas que es tan grande que Dios no pueda perdonar? No hay ninguno. Quizá abusaste sexualmente de alguien, o quizá eres la víctima del abuso y no has perdonado. ¿Cuántas cosas están guardadas en tu corazón? Quizás has pensado que nadie lo sabría y que irías a la tumba con ellas. Pero ahorita estás en la oportunidad de no irte a la tumba con ellas. Aquí hay personas que están enojadas contra otras. Tu esposo, tu esposa. Hay hijos huérfanos, hijas
las huérfanas. Algunos son huérfanos literales, pero otros son huérfanos emocionales. Pero aquí está Jesús. Cierra tus ojos. Quizá tengas que perdonar a ese padre, a ese padre que te abandonó, a esa madre que muchas veces te golpeó y hasta te rompió los huesos, pero lo que más te dolió fueron sus palabras, porque esas no solo rompieron tus huesos, rompieron tu corazón. ¿Qué persona te ha roto el corazón? ¿Qué persona te quebrantó tu corazón? Vamos, cierra tus ojos. Imagínate que estás delante de ella. Perdonar es soltar la deuda, perdonar la deuda, condonar la deuda, abrir de la cárcel a esa persona que la tienes allí, dejarla salir. Jesús quiere perdonar tus pecados. Confiésalos, por favor. Confiésalos. Vamos, abre tu boca. Hay una oración que Dios siempre responde cuando alguien viene arrepentido de sus pecados. No importa si vienes 20 veces por lo mismo, pero ahora pídele que te cambie. Ya no solamente vengas arrepentido pidiendo perdón, ahora pídele también: cámbiame, Señor, cámbiame, cámbiame, hazme una nueva persona. Señor Jesús, fluya tu Espíritu Santo, fluya, fluya, fluya tu Espíritu Santo. Vamos, pídele perdón a Dios. No importa cualquier cosa, pídele perdón. Señor, escucha, escucha. 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 Y acuérdate que Dios te perdona para que perdones. Deja de hablar mal de tus papás. Deja de hablar mal de las personas y decide perdonar. Si Dios me perdona cualquier pecado, es para que yo aprenda a perdonar. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos, abra su boca y dígale a Jesús: si alguien te debe algo, si alguien te ha herido, después de que le hayas pedido perdón a Dios por cualquier cosa que hayas hecho, ten por seguro que Dios te perdona si has sido sincero, honesto con Él ahorita. Ahora prepárate a perdonar. Señor Jesús, que tu Espíritu Santo venga. Fluye, Señor. Fluye. Convéncelos de pecado. Convéncelos de justicia. Convénceles, Padre. Convence de pecado. Convence. Vamos, hijo. Vamos, hija. Señor, perdóname. Aquí está Él escuchándote.
allá en Ecatepec. Ahí está en Ecatepec. Allá en Ecatepec, ahí está también. Dile a Él. ¿Sabes que apenas estás pidiendo perdón y te está sanando? Cierra tus ojos, no te distraigas. Apenas estás pidiendo perdón y Él te está sanando. Es lo mismo recibir perdón que recibir sanidad. Quizá ese esposo, esa esposa que te ha engañado, que te ha traicionado, que te ha hecho padecer mucho, la tienes bien clavada en tu corazón. Y tú dices: ¿por qué no me sano? ¿Por qué me estoy enfermando más? Vamos, este es el momento. ¿Por qué estoy paralítico en mi trabajo? ¿Por qué no funciona la empresa? ¿Por qué no funciona mi matrimonio? ¿Por qué no funciona mi relación? Dígaselo: Señor, perdóname. He pecado contra ti. He pecado contra ti. Fluye, Señor. Fluye convenciendo de pecado. Fluye convenciendo de pecado. Fluye, Señor, convenciendo de pecado. Fluye, Señor Jesús. Fluye. Quita tu pared. Quita tu muralla. Quita tus barreras. La barrera que has puesto para que no te dañen más, quítala. Permite que la vida de Dios entre a ti. Mi Señor, que tu Espíritu Santo venga y penetre sus huesos, penetre sus articulaciones, penetre sus pulmones. Fluye, fluye en esos huesos, en esas piernas. Fluye, Señor. Fluye, Jesús, fluye. Fluye. Fluye, Señor. Fluye. Fluye el dolor, la angustia, el desánimo, la derrota, el fracaso y todo lo que está en tus huesos se pudre y se va. Mi Señor, mi Señor. Más, quema las enfermedades, destruye las enfermedades. Fluye, quema, limpia. Limpia, Jesús. Límpialos. Ven, Jesús, con ese fuego. Con ese fuego. Fluye más, fluye más. Fluye con tu amor, fluye con tu consuelo. Enséñalos a perdonar. Si estás cansado por la vida que llevas, dile a Él: estoy cansada. Estoy cansado, Señor. Cámbiame. Cambia mi vida. Hazme nuevo. Eso es, diga
Dígaselo con todo su corazón. Tienes que abrir la boca. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Con la boca se confiesa para la sanidad. Dile a mi Jesús que su Santo Espíritu penetre en donde tienes la herida. Si estás enfermito, si estás enfermita, dile a mi Jesús: Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre mí. Y en esa parte donde estás malo, enfermo, dile a Él: si puedes poner tus manos, ponlas. Si no las puedes poner, no las pongas. Dile a Él: Señor, que tu Espíritu Santo, que tu bendito Espíritu venga, Señor, venga sobre mis pulmones, venga sobre mis pulmones. Fluye, Señor. Tú sabes dónde estás enfermito. Dile al Señor: ven, Jesús, ven.